En el año 2012, la cadena televisiva Fox News transmitió este gráfico que están viendo acá para mostrar qué ocurriría si se dejara que expire el periodo de recortes impositivos que había puesto en marcha en Estados Unidos el presidente Bush. Para que se pueda apreciar con mayor claridad, veamos esta versión del mismo gráfico que armé en blanco y negro. Lo primero que las personas tendemos a percibir en los gráficos es la proporción y el volumen de lo que se muestra. Recién después le prestamos atención a los números. Y mucha gente directamente ni mira los números y se queda con la imagen visual, especialmente en la televisión, donde los gráficos aparecen y desaparecen rápidamente. Como pueden ver, el gráfico da la sensación de que los impuestos podrían aumentar drásticamente. La barra derecha es 6 veces más alta que la izquierda. ¿A quién le gustaría que sus impuestos se multipliquen por 6? Seguramente a nadie. Sin embargo, si leen los números, van a ver que la tasa impositiva máxima pasaría de 35% a 39,6%, lo cual redondeando da un incremento del 13%. Muy lejano, por supuesto, al aumento que sugieren las proporciones del gráfico. Este hubiera sido el gráfico correctamente diseñado. Como ven, la percepción visual en este caso coincide con lo que podría ser un aumento del 13%. Acá tienen las dos versiones para que vean las diferencias. En el primer caso no se puede decir que se haya mentido técnicamente ni que se hayan dado datos incorrectos. Pero sí se apeló a un truco de diseño gráfico que es muy utilizado para manipular a la opinión pública, que consiste en modificar los valores del eje Y de tal forma que no empiece desde cero. Este tipo de gráficos tienen dos ejes, el Y, que es el vertical, y el X, que es el horizontal. Para que visualmente no se distorsionen las proporciones, ambos ejes tienen que empezar desde cero. Eso es lo que ocurre acá. El eje vertical comienza en 0. Pero el otro gráfico no empieza en 0, sino que comienza en el 34%. Y cuando el eje de un gráfico no comienza desde 0, lo que se hace es acentuar visualmente las diferencias entre los distintos valores. Pasemos ahora a otro tema. Veamos este gráfico sobre los resultados electorales del año 2008 en el País Vasco, en España. A simple vista se observa que el Partido Popular, el PP, tuvo un pésimo desempeño. Parecería que los votos que obtuvo son prácticamente nulos. Sin embargo, si nos detenemos a mirar el eje Y, algo que normalmente la gente no hace, podemos ver que el eje vertical arranca con 200.000 votos. ¿Qué hubiera ocurrido si el gráfico se hubiera confeccionado correctamente? Esto. Como pueden ver, la diferencia es importante, pero está muy lejos de lo que se quiso hacer creer en el gráfico anterior. Esto mismo ocurre muchas veces con las estadísticas deportivas. Volvamos a Estados Unidos. Este gráfico muestra que el porcentaje de victorias de los New York Yankees es enormemente superior al de los Boston Red Sox. Sin embargo, nuevamente, como pueden ver, se alteró el eje Y para que comience, en este caso, con el número 400. Este es el gráfico correctamente realizado. Como se puede ver, si bien hay una diferencia, la misma es mucho menor de lo que se quería insinuar. Las páginas de economía de los diarios caen muchas veces en este tipo de maniobras. Si ustedes ven este gráfico, acá parecería que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos se vino abajo de una manera calamitosa. Esta imagen resulta casi terrorífica. Al igual que en los casos anteriores,
Aquí se alteró el eje Y para que comience en 5.25 en vez de comenzar en 0. Pero no solamente eso, además, para que la caída parezca más importante, se compactó el ancho del gráfico. El eje Y tiene 7 valores, mientras que el eje horizontal presenta 17 valores, que son cada uno de los meses abarcados entre enero de 2014 y mayo de 2015. Sin embargo, el eje horizontal, que muestra 17 valores, es mucho más corto que el vertical, que muestra apenas 7. Miren lo que ocurre cuando el eje Y empieza desde 0. Acá la curva de caída está correctamente contextualizada y ya cambia completamente. Miren la enorme diferencia perceptual que hay entre ambos gráficos. Y eso que el eje X sigue estando comprimido. Pasemos ahora a otro ejemplo. Miren estos tres gráficos. Los tres representan los mismos valores. En el de arriba a la izquierda se quiso mostrar que la evolución de las ventas es errática y registra grandes altibajos. Para ello se modificó el eje Y a fin de que empiece con 4000 en vez de comenzar desde 0, y además se comprimió el eje X. Fíjense que el eje X tiene 11 valores, que son 11 meses, y así todo es más corto que el eje vertical, que registra solo 8 valores. En el gráfico de abajo, el eje vertical comienza en 0, y el gráfico se hizo más ancho. De esta manera parece que las ventas son más estables. Este gráfico de los tres es el que mejor refleja la realidad. Y en el gráfico de arriba a la derecha, entre la tridimensionalidad y la perspectiva, se genera una situación en la que no queda del todo claro qué ocurre con las ventas, aunque parecería que están subiendo. Este otro gráfico juega nuevamente con la manipulación visual. El eje Y comienza desde 0 y eso está bien. La altura de las barras está bien porque crecen proporcionalmente. Lo que no está bien es que las barras crezcan en ancho. Acá la superficie del año 2007 es 9 veces más grande que la del 2005, cuando en realidad las ventas se triplicaron. Acá tenemos un gráfico de torta. Este tipo de gráficos permiten varias formas de manipulación, pero en este caso vamos a ver solamente esta, que consiste en jugar con la perspectiva. En este caso, visualmente, el costo de la mano de obra se ve minimizado. Fíjense en lo que ocurre en este otro caso. Por efecto de la perspectiva, el 30% se ve mucho más grande. De hecho, el gráfico de abajo tiene el doble de píxeles de color azul oscuro que el de arriba, a pesar de que en ambos casos representa el mismo 30%. Si un gerente de una empresa quisiera convencer a los accionistas de que es necesario despedir a varias personas para reducir los gastos, seguramente mostraría el gráfico de abajo. En cambio, un sindicato tendería a mostrar el primer gráfico, donde visualmente el costo de la mano de obra parece mucho menor. Bueno, eso fue todo. Espero que estos ejemplos les hayan sido de utilidad. Hasta la próxima.